detenerse a pensar esta definición de estar confinado. Y para sorpresa, bueno, surgió en esto de hacer conjeturas, de ir uniendo palabras, poniendo términos, concatenar una cosa con otra. Surgió la idea del confinamiento como estar confinado, es decir, estar con el muerto, digamos. Esa es una crudeza, ¿no? De esa palabra, una crudeza del lenguaje que afortunadamente pues no significa lo mismo para todos, aunque tenga ahí esa raíz, digamos, que nos derive a ese significado. Pensaba también en otra forma que tendría que ver con confinarse, que tiene que ver con confiar, tal como también se enunciaba la semana pasada, con confiarse con hacer este ejercicio de introspección para recuperar la fe. Entonces, pues nos encontramos en este momento, doctor Gerber, en este momento difícil de una crisis mundial sin precedente, inimaginable, quizá representada en algunas películas, pero inimaginable en el sentido de jamás creímos, creo, que esto pudiera ser realidad y que nos tuviéramos que ver bajo un confinamiento con estos dos sentidos que comento. Quizá usted nos pueda hacer pensar más en estas trampas del lenguaje para poder entender cómo sería, cómo desde su experiencia vería usted esto que estamos viviendo, cómo lo calificaría, cómo nos ayudaría a pensarlo. ¿Es en realidad una crisis? ¿Es en realidad una catástrofe? ¿Una ruptura en el tiempo? ¿Cómo podríamos empezar a pensarlo con usted, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y con respecto entonces a esto del confinamiento, bueno, no sé, ¿qué se puede pensar? También sí hace referencia a un fin. Como también esto del fin puede aludir a una terminación, como también un objetivo, ¿no? Es la finalidad, el fin de algo. Bueno, si se quieren seguir haciendo algunas asociaciones y conjeturas en torno a esta cuestión. Creo que determinar si hay la finalización de algo o no, solamente a posteriori, esto se podrá llegar a saber, ¿no? Porque digamos que una época termine, que comience otra, etcétera, bueno, es siempre después, ¿no? Que uno puede entonces saber lo que habrá sido, ¿verdad? Esta situación previa, ¿no? La circunstancia previa. Tal vez no lo podemos saber con plena certeza, y sobre todo esto, lo que puede uno encontrar en esto es como una incertidumbre, básicamente, ¿no? En torno a los diferentes aspectos, ¿no? Desde la cuestión de la pandemia y demás. Aquí hablabas de catástrofe, que fue una palabra que utilizó el subsecretario de Salud hace un tiempo, cuando dijo que si se llegaba a 60,000 muertos sería catástrofe. Y bueno, ya estamos casi en los 70,000 en este momento, lo cual, bueno, es verdaderamente terrible pensar que está ocurriendo esto. Quiere decir que si tomamos en serio lo que dijo en ese momento, ya habría que definir la circunstancia como tal. Claro, esto en un sentido general, ¿verdad? En el contexto general. Entonces, ahora el uso habitual que tiene esto del confinamiento, estaba pensando en los carriles confinados aquí en la ciudad, por donde circula el Metrobús, por ejemplo, así le llaman, ¿verdad? Entonces, quizás en lo que haya que pensar es
en cómo podemos seguir circulando así en esta circunstancia de confinamiento, que esto no implique una parálisis y cómo podemos seguir creando, produciendo reflexiones, diríamos, significantes también, en el sentido lacaniano de este término, ¿verdad? Entonces, creo que sería esto uno de los puntos importantes, ¿no? En cuanto a la circulación, ¿no? Y bueno, ahora la circulación de ideas, de reflexiones, de encuentros, etcétera, ha tomado esta modalidad, ¿no? Si esto nos hubiera pasado, yo he pensado, hace unos 30, 40 años, o incluso un poco menos, las circunstancias hubieran sido muy diferentes, ¿verdad? No se contaba con toda esta tecnología que hoy nos permite cierta proximidad en la distancia. Y lo que advierto, también por lo que escucho de personas que están en psicoanálisis, es como reuniones familiares, hoy reuniones con amigos y muchas otras cosas se realizan de esta manera, ¿no? Ya hay familias y grupos de amigos que tienen establecidos días y horas para hacer su reunión. Quizás cada quien desde su casa tiene el café, la copa de vino o algún otro bocadillo, etcétera, y bueno, lo que eran habituales, los convivios familiares y amigos, etcétera, han tomado este carácter también, al igual que las sesiones de psicoanálisis, aunque ya se venía utilizando este tipo de medios para trabajar en psicoanálisis prácticamente desde que apareció primero el Skype, es lo que yo tengo presente, y eso fue hace más de 10 años. Se abrió la posibilidad de tener sesiones de psicoanálisis por este medio. De esta manera se podía trabajar con gente que estaba en otras ciudades y hasta en otros países. Y bueno, se ha multiplicado ahora, ¿no? Ha tomado un impulso fundamental porque prácticamente en su totalidad o cerca de ella, ¿verdad? Yo creo que ahora los procesos psicoanalíticos se están realizando por esta vía a distancia. Sé de gente que está trabajando en consultorios en este momento, ¿no? Que sigue recibiendo pacientes en sus consultorios y demás, ¿no? Aunque, bueno, me parece un poco arriesgado en estas circunstancias, ¿no? Independientemente de las medidas de seguridad que se utilicen, pero bueno, ya es una decisión que cada quien tiene que tomar con respecto a esto. Entonces, no es algo nuevo, incluso en otras épocas y en determinado tipo de situaciones hasta podía tenerse alguna sesión por el teléfono fijo, el que existía, ¿verdad? Que hoy en día ya casi va pasando a la historia, ¿verdad? Si uno tiene una línea telefónica, generalmente es para contar con el acceso a Internet, ¿no? Pero se está usando bastante poco el teléfono fijo, ¿no? Y si lo llaman es para alguna promoción de bancos, de seguros, de todo ese tipo de cosas, ¿no? En los teléfonos, ¿no? Entonces ya uno ni siquiera contesta las llamadas porque más o menos sabe de qué se trata. Y bueno, entonces creo que tenemos que ver en la actualidad y hacia el futuro qué va a suceder con esto, porque probablemente todo esto que están utilizando en este momento, más allá de ser un recurso de emergencia por las circunstancias, es algo que llegó para quedarse, ¿no? No que
a partir de ahora los análisis se van a hacer ya todos en línea, sino que, bueno, seguramente como en otro tipo de actividades, habrá una cierta combinación, ¿no? De una manera u otra. Y habrá que ver cómo lo vamos a trabajar a esto. Sí, justo hablábamos ya desde antes, ahorita que usted dice, el teléfono de casa ha quedado, o el teléfono fijo ha quedado obsoleto, ¿no? Y lo que usamos son los teléfonos móviles. Bueno, pensaba en estos cambios también de cosas que salen de circulación, cosas que entran en circulación, en esta cuestión, por ejemplo, de los significantes, eh, todo todos estos términos, todas estas palabras, todos estos sentidos que se puede dar, por ejemplo, en términos de muerte, epidemia, contagio, hospitalización, como todo un campo, digamos, semántico del riesgo en circulación, en lo que escuchan, en lo que escuchan los niños, por ejemplo, en lo que escuchamos y usamos los adultos, ¿no? En nuestras conversaciones diarias. Entonces, estos significantes circulando todo el tiempo, pensaba en eso y pensaba en esto que ya se avisoraba que tenía que ver con los modelos híbridos y ahora se habla de lo híbrido en los modelos educativos, de lo híbrido quizá en la clínica. Entonces pensaba cómo estas nuevas modalidades interfieren en la subjetividad, van dando cauce a una subjetividad quizá distinta. No sé cómo lo vea usted. Bueno, ya en muchos aspectos, y desde que toda la tecnología de esta naturaleza, ¿verdad? Ha ido desarrollándose, las relaciones, los lazos sociales están modificándose en buena medida, ¿verdad? Es decir, ya se da de un modo cada vez mayor el asunto que la gente se conoce en aplicaciones, en el ámbito virtual, ¿no? Y a partir de ahí comienza a establecer alguna clase de lazo, eventualmente tiene encuentros, a veces inclusive ya más o menos preestablecido el tipo de encuentro que van a tener, ¿no? De acuerdo con las aplicaciones, ¿no? Como para tener un mayor control respecto de lo que va a ocurrir y no tener que pasar por la angustia que implica el encuentro con el otro, ¿no? Claro, de alguna manera es la ilusión que se promueve por medio de la tecnología, ¿no? La de una especie de dominio, de control que nos pondría de algún modo a salvo de la angustia. Pero resulta que en este mundo, con este desarrollo tecnológico tan avanzado, con todas estas posibilidades que nos brinda, sucede la irrupción de este real, de un virus que viene a poner en entredicho, ¿verdad? Todas nuestras conquistas, ¿no? Todos nuestros avances tecnológicos, porque quizás también esto nos cuestiona en cuanto a ese sentimiento de omnipotencia que puede surgir en nosotros por contar con toda esta tecnología. Freud decía en El malestar en la cultura, hace 90 años, exactamente 1930, el texto de Freud, ¿no? Que el hombre se ha convertido como en un dios prótesis, ¿no? Gracias a todos los recursos técnicos con lo que cuenta. Y hablaba de hace 90 años, cuando todo esto no, ni se imaginaba que iba a llegar a existir, ¿no? Entonces, y bueno, esto sería un ejemplo muy claro de una prótesis con la que contamos para mantener una comunicación, un lazo entre nosotros, la posibilidad de conversar, tratar de estos temas, etcétera, ¿no? Como otros, quiere decir, bueno, lo que decía Freud hace 90 años, lo vemos con plena vigencia, ¿no? Como cuando él hablaba, ¿verdad?, de esas tres fuentes
de sufrimiento para los seres humanos, que una era el propio cuerpo, que se enferma, que está destinado a la muerte, que envejece, etc. La otra era la naturaleza, cuyas catástrofes pueden generar una gran devastación y ante lo cual no tenemos todos los medios para defendernos, ¿no? Y la tercera era los vínculos recíprocos entre los seres humanos, ¿no? Aquí estamos, ¿verdad? En una situación donde, bueno, algo tiene que ver con estas dos primeras fuentes de sufrimiento, la naturaleza y algo vinculado con nuestro propio cuerpo, y también, de algún modo, algo que afecta nuestros lazos, ¿no? Es decir, surge, ¿verdad?, la exigencia de distanciarnos, no acercarnos demasiado. Cada uno se vuelve un peligro para el otro, incluso hasta la gente más cercana. Uno no sabe si ya se ha contagiado y me puede transmitir el virus, ¿no? Como yo al otro. Es decir, este componente paranoico del que habla Lacan, de la relación yo-otro, la paranoia originaria del yo, cobra una importante fuerza ahora, ¿no? A partir del hecho de que, y no se trata nada más de lo que está en la dimensión de lo imaginario, ¿no? Sino de el elemento real de algo que efectivamente puede provocarme la enfermedad y eventualmente la muerte, ¿no? Entonces, nos distanciamos, tenemos que usar los cubrebocas o caretas, etcétera, resguardarnos dentro de una especie de cápsula, ¿no? Para que evitemos cualquier posibilidad, ¿verdad?, de amenaza. Y la amenaza está en el otro, ¿no? Ahora, digamos, multiplicada por esta situación, si el otro siempre tiene un cierto componente de amenaza para el yo, en ese plano de la relación imaginaria, yo-otro, Lacan lo aborda muy bien desde el texto del Estallo del Espejo de 1936 y en el texto de la agresividad del psicoanálisis posteriormente y luego de otras maneras, ¿no? El elemento paranoico, paranoico, ¿no? Quiere decir, la paranoia está a flor de piel. Ahora, y bueno, hemos advertido también, al parecer últimamente ha disminuido un poco, pero recordemos que en los primeros momentos de la pandemia, las agresiones que recibían las personas que trabajan en el ámbito hospitalario, los profesionistas de la salud, médicos, paramédicos, enfermeros, enfermeras, y todo esto, ¿no?, como potenciales transmisores del virus. Entonces, bueno, todo esto implica una exacerbación, me parece, frente a lo cual, bueno, eso es un desafío, ¿no?, que comentaba, cómo van a replantear los lazos sociales, porque cómo va a ser la cotidianidad cuando esta situación, que parece ser que solamente en la medida en que haya vacuna o fármacos que puedan resolver esto, pase, pero de todos modos algo va a quedar, ¿no? Es decir, vamos a vivir, alguien lo utilizó por ahí, me pareció muy interesante este neologismo, cómo va a ser nuestra covidianeidad, ¿verdad? ¿No? Ya no cotidianeidad, ¿no? Entonces, sí, a partir de acá, ¿no? Sí, justo, ¿no? Se va inventando un discurso, se va inventando una serie de términos que nos van subjetivando, ¿no? Nos van moldeando de otra manera. Es decir, viene a nuestro lenguaje una nueva serie de términos, ¿no? Y una reflexión en tanto a otros que no habíamos pensado, como este que usted también pone,
del carril confinado, ¿no? Destinado a tal fin, ¿no? Y ahora esto que me parece interesante, el de la covidianidad, algo así, Cotidianidad, sí. ok, En vez de que cotidianidad. No, que bueno, ni lo puedo pronunciar bien, pero ahí está, es tan evidente, ¿no? Es tan aplicable. Aplicable como me quedo estupefacta de ver a los niños, a los recién nacidos salir del hospital con su careta, ¿no? Recuerdo el primer niño que sale del hospital luego de que su madre muere de COVID y a él lo salvan y es el primero que sale del hospital con su careta. Entonces, pues sí parece una nueva generación, un nuevo momento histórico en el que las personas tenemos distintas formas de reaccionar. Está toda esta reacción que parece compulsiva, que parece una pulsión, un acto de muerte ahí, con las personas que tienen también las fiestas COVID, ¿no? Esto también está en este nuevo lenguaje. La gente que niega esta otra sí. cuestión de lo médico, que usted dice, esta agresión a los médicos, pero agresión que también, rompiendo el tabú, sería como un ajusticiamiento de cuentas por el discurso siniestro y la práctica siniestra que implica la medicina. Y bueno, eh, con esa actitud de que, bueno, si ya nos vamos a morir, pues ahora hagamos todo lo que no hemos podido hacer, ¿verdad? Antes y entreguemos, ¿no? Ese goce desenfrenado, que es, bueno, como recordar, ¿verdad? Cuando se estaba por producir la caída del Tercer Reich en Alemania en la Segunda Guerra Mundial y también en el búnker de Hitler y en otros lugares ya hacían las orgías y todo esto como la despedida, ¿verdad? Ahora ya, de todas maneras, nos quedan horas o días y bueno, demos rienda suelta a esto, ¿no? Creo que es algo de eso, que la pulsión de muerte pueda desatarse en este caso, ¿no? Y darle lugar, ¿no? Porque de todas maneras esto se acaba. Bueno, probablemente algo de esto hay. Nosotros sabemos desde el psicoanálisis que la muerte puede horrorizarnos por un lado, pero también hay una cierta fascinación ante eso que carece de nombre, de representación, ante ese abismo que si por un lado nos espanta, por otro lado nos atrae, ¿no? Y entonces saltar al abismo es también como una tentación que ciertas circunstancias pueden incluso acentuar, como podría ser el caso, ¿no? Y bueno, en México existe, ¿verdad? Giro coloquial, ¿no? Que también es el nombre de ese rancho que tiene el presidente de la República y decir a la chingada, pues, ¿no? De alguna manera hay la tentación, ¿verdad? De esto, Sí, que diría José Alfredo, la vida no vale nada, ¿no? por ahí, claro, sí, Por ahí más o menos. sí. Entonces estarían como las distintas reacciones entre el cuidado, entre el goce desenfrenado y la agresión al otro, ¿no? Por esto que ocurrió con los médicos, sobre todo al principio, que qué bueno que parece que ha quedado contenido, pero hay también esta reacción, ¿no? De agredir, de destruir al otro, en esta angustia desenfrenada, digamos. Bueno, ante las calamidades siempre se acentúa la necesidad del chivo expiatorio, ¿no? De encontrar un responsable del mal, ¿no? Sí. Sobre el cual hay que ir encima y pensar que muerto el perro se acabó la rabia, como se dice, ¿no? Que se Sí. trataría entonces de
acabar con quien lo encarna, con el causante de todo esto, como si realmente pudieran ser así las cosas, ¿no? Sí, Pero como acabar con el potencial contagio, pues. ujú, del mismo modo que también esto da lugar a que proliferen mucho de esto que llaman teorías conspirativas, ¿no? De suponer que esto es producto de alguna clase de confabulación, de algo deliberadamente hecho por un grupo, una alianza de individuos, etcétera, en función de ciertos intereses, ¿no? Que, bueno, tampoco podría pensarse que ahí está la razón, ¿no? Y sabemos que, bueno, así como en el ámbito económico esta situación afecta y ha afectado a mucha gente, ¿no? Pérdidas de trabajo, empleos y todo ese tipo de cosas, a otros, ¿no? También los ha favorecido enormemente, ¿no? Me imagino que, por ejemplo, Zoom puede ser uno de los ganones, como las plataformas en general, las ventas en línea, muchos, digamos, muchas actividades han encontrado ahí un crecimiento muy grande, ¿no? Entonces, bueno, es, no todos quedan afectados y así, bueno, es muy variable, ¿no? El tipo de consecuencias que esto tiene. Sí, que justo el festín, la orgía, bueno, otra forma también de la pulsión de muerte, pues es el consumismo, ¿no? Vemos acá en México ahora el anuncio de que el Buen Fin, que es la venta esta anual que se hace, supuestamente con rebajas, etcétera, creo que va a durar todo un mes, ¿no? Para que la gente entonces se, se regodee ahí en ese goce del consumismo, que es lo que nos puede salvar de esto que estaría sintiéndose de manera particular en el confinamiento de cada uno. Eso también tiene el fin, habla de fin, buen fin, ¿no? Exacto, También exacto, aparece el fin por ahí, bueno, pero exacto. evidentemente que esto no tiene fin, parece ser, ¿no? Sí. Eh, Y sí, cambian un poco las pautas, ¿no? Hábitos de consumo, porque ahora se toma mucha fuerza lo que son las compras en línea, y tal vez esto vaya marcando algunos cambios, ¿no? A futuro, en el sentido de que la gente ya tal vez no vaya tanto a las tiendas y esos lugares, ¿no? Lo haga desde su casa sin tener que desplazarse, perder tiempo en viajes y todo ese tipo de cosas. Bueno, vaya a saber cómo va a funcionar, pero sí, algún lugar va a tomar esto, ¿no? doctor, y ya a 5 o 6 meses prácticamente de la pandemia, en su clínica, ¿ha escuchado algunos efectos ya de este largo tiempo? ¿Ha escuchado el discurso de otra manera, las reacciones de otra manera? ¿Qué podría leer desde ahí? Bueno, están las dos cosas, ¿verdad? Por un lado, algunos sí sienten, sobre todo si tienen la posibilidad de trabajar en línea, desde la casa, etcétera, la parte de comodidad que puede representar, inclusive para lo que se refiere a el análisis, ¿no? De no tener que desplazarse y todo esto, las facilidades que les ofrece. Pero por otro lado también la falta de contacto social, de verse con familia, con amigos, también hace sentir, bueno, la pérdida, en este caso, una situación de duelo para muchos, ¿verdad? Que no se acomodan muy bien a esto de encerrarse, mantenerse en la casa. Y también, bueno, algunos casos de cierta negación, podríamos decir, que pese a todo salen, se encuentran asumiendo el riesgo que esto podría implicar. Entonces hay reacciones muy variadas, me parece, ¿no?
Hay situaciones también en las que a veces es difícil para ciertas personas tener sus sesiones por carecer de un espacio un poco con privacidad en su casa, ¿no? Entonces, eso también eh, implica cierto problema, ¿no? O que directamente les obliga a suspender, ¿no? Y no poder continuar hasta el momento en que sea posible regresar al consultorio. También se presenta esta situación. Entonces, son muy variadas, así como esta es una clínica de caso por caso, también en cada caso hay distintas circunstancias, pero yo creo que independientemente de las dificultades que el ambiente urbano puede plantear, asistir a una sesión incluye también esto de salir de la casa, tomar el coche o el transporte público, llegar hasta el consultorio del psicoanalista, salir de ahí, etcétera, y lo que la sesión haya generado como algún tipo de efecto, que, bueno, tenerla en la casa directamente, encender la computadora o poner el celular, ¿no? Y comunicarse. Creo que toda esa parte, entonces, que tiene su valor, su importancia, ¿verdad? Queda excluida ya, ¿no? Eh, Hay veces que uno siente que casi ni se da cuenta que está en línea, ¿no? Y está escuchando y demás y todo va como habitualmente, ¿no? Pero también creo que está este aspecto, ¿no? Que es necesario de la presencia y demás. Creo que a muchos nos pasa que, bueno, en los últimos tiempos, gente nueva que ha llegado y que uno todavía no la ha visto personalmente, ¿no? Con quienes solo han tenido contacto por esta vía, ¿no? No tienen siquiera una idea muy clara de su fisonomía, su aspecto físico, salvo la cabeza, que es lo que puede ver, ¿no? La parte, pero en cuanto a complexión, estatura y ese tipo de cosas, no tiene mucha idea entonces al respecto, ¿no? También esto llamativo, ¿verdad? ¿No? Entonces, todos estos aspectos se unen acá, ¿no? Ahora, se habla mucho de depresión, entendiendo que la depresión pues no es propiamente un concepto psicoanalítico, pero sí de estas reacciones que entran en este rango, ¿no? Sabemos que son pocas las personas que pueden acceder a la atención psicoanalítica. Sabemos además que casi siempre que pensamos en los efectos, los pensamos del lado del analizando y dejamos un poco de lado también al analista, ¿no? De esto que implica estar atendiendo de esta manera, que de por sí ha sido siempre un trabajo solitario, ahora se recrudece también un poco, ¿no? Habría que ver las circunstancias también de cada analista para pensar. Entonces, en el grueso de la población, ¿qué reacciones sintomáticas avisoraría usted a partir de esto? ¿Se recrudecerían esto que está en el campo de la tristeza, de la melancolía, por todos los duelos no elaborados, por todas las pérdidas que vendrán quizá? ¿Cómo lo visualizaría usted, doctor? Hay pérdidas, efectivamente, ¿verdad? Gente que pierde el trabajo, bueno, pérdidas de familiares, de amigos, etcétera, muertes derivadas de todo esto, ¿no? Bueno, las pérdidas de contacto, las personas cercanas. Sí, yo creo que uno de los efectos fundamentales son los de pérdidas. Algo se recuperará posteriormente, pero esto no será sin consecuencias, ¿verdad? Lo que estamos viviendo y seguiremos viviendo, no sé exactamente por cuánto tiempo, ¿no? Entonces, se tendrá que ver cómo se podrá luego restablecer ese contacto, las dificultades que habrá porque cada quien va a tener que exhibir su constancia de haberse vacunado, ¿no? Para aceptar que se acerque o no se acerque, o cómo va a hacerse con este tipo de cosas, ¿no? O bastará con decir, bueno, yo ya me vacuné, entonces no hay problema, ¿verdad? Si los otros no están a mí, ya no me van a contagiar, ¿no? Entonces, bueno,
digamos, uno piensa esto y va a implicar tener que hacer todo un trabajo para restablecer los lazos ya presenciales, cuerpo a cuerpo, con respecto a todo esto, ¿no? Este periodo, sí, todos creo que hemos perdido algo en cuanto a la vida social, a los lazos con los demás, ¿no? Con familias, con amigos, ¿no? Es decir, yo con mis hijos, por ejemplo, nos vemos solamente por Zoom desde que comenzó esto, ¿verdad? Y hacemos reuniones, nos encontramos por ahí, ¿no? Y también con una nieta que tengo, ¿verdad? Solamente desde hace 6 meses casi la veo nada más ahí, en el Zoom, ¿no? Sí, son situaciones que a uno le afectan, ¿no? De no poder tener esto. Entonces, bueno, es dedicarse al trabajo, a elaboración, todas estas actividades, de alguna manera es una salida, creo, frente a todo esto. Ahora, la gente que no tiene o no puede, digamos, pasar a este tipo de actividades, quedarse leyendo un libro o haciendo algún otro tipo de cosas, que si no sale y a la calle y ese tipo de cosas no encuentra otras circunstancias, bueno, eso sí es muy difícil, ¿no? Sí, ahora, doctor, ¿usted ve ante este panorama que siendo muy conservadores, bueno, sabemos que nos faltan meses todavía, realmente esto no se ve muy cerca, nos falta casi lo mismo que hemos recorrido, ¿no? Quizás si nos va bien, 5 o 6 meses nos Claro. estarán faltando, ¿no? Con al menos en México, aquí cambia, pues totalmente el clima, ¿no? Bueno, para mal, porque viene un tiempo de oscuridad, un tiempo de frío, muy complicado. Entonces, estos meses que se avecinan, pues parecen todavía un mayor reto. Primero, porque creo que los primeros, pues, por lo mismo que nos tomaron por sorpresa, pues han transcurrido así. Pero ahorita que quisiéramos ir de salida, no, vemos que todavía falta un tramo muy, muy largo. Ahí en este tramo, en esto que nos falta todavía por vivir, ¿usted ve algún replanteamiento en la práctica psicoanalítica? ¿Algún replanteamiento en el discurso? ¿Cómo lo estaría usted valorando, doctor? No, acá incluso por ahí se hace alguna pregunta, eh, también parecida a esto, según veo en el chat, ¿no? Sí. Que pregunta si la transferencia con el paciente en proceso terapéutico psicoanalítico se verá impactada y de qué forma, ahora que se hacen sesiones por video, llamada o vía web. Bueno, la transferencia es muy singular, ¿no? En cada caso tiene sus características, ¿no? Ante todo, creo que lo básico es que se necesita ser escuchado, ¿no? Lo que configura la transferencia es que hay una demanda de un otro que escuche. A partir de ahí se establece y desarrolla un proceso psicoanalítico. Desde ese punto de vista, se puede escuchar estando presente o a través de este tipo de medios también, ¿no? Todo depende, claro, del sujeto. Hay gente que no ha aceptado este tipo de sesiones en línea y se quedó, bueno, me espero hasta que se pueda restablecer, pero tampoco sabemos, después que pase mucho tiempo, la vida también va cambiando y si van a plantearse o no regresar, esto también es incierto. Eh, Hay gente que de los que no han aceptado, que a veces pregunta si ya hay alguna idea de fechas de regresar o no, etcétera, ¿no? Que tampoco hay una respuesta muy clara que se pueda dar a esto. Entonces, hay un cierto
impacto, pero esto también depende del caso. La posibilidad de escuchar existe y entonces eso es importante, ¿no? Y bueno, los efectos que eso puede tener, la escucha y la intervención y la interpretación del analista, bueno, también pueden tener su efecto, ¿no? No tendríamos que quedarnos así en la idea de que si no es en el consultorio y todo eso, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, porque si no, ¿qué pasa con quienes experimentan esa necesidad, ¿no? De tener que llevar sus palabras al otro, ¿no? No es lo que quisiéramos, ¿no? En el trabajo analítico, pero también tenemos que tomar en cuenta las circunstancias, ¿no? Puede llegar a ocurrir ante otro tipo de situaciones también, ¿no? Bueno, entonces, sí. Así es, doctor. Pues si gusta, yo creo que podemos ir dando paso precisamente a las preguntas de quienes nos acompañan y podemos ampliar un poco así más este intercambio. Y pues por acá hay algunos saludos que le hacen llegar desde Argentina, doctor. Gabriela Galicia dice, un gusto escuchar a Daniel Gerber. Esmeralda Huerta le dice, hola, buenas tardes a todos. Saludos. Bueno, aquí Arlet Ortiz le pregunta, ¿es posible hacer psicoanálisis en videollamada? Esa es una primera pregunta. Después nos dice, bueno, usted leyó lo de la transferencia, nos dice por acá Laura Villafuerte, gracias por la invitación. Rapsodia Bohemia nos dice un comentario, en cierta forma, la pandemia vuelve ermitañas a las personas. Esta nueva normalidad parece más una amenaza. Hay algunos participantes en Facebook Live a los que queremos saludar, a Joaquín HR, a Luciérnaga, a Héctor, a Carolina, Ana Méndez, Patsy Mesa, Cineri, muchas gracias por seguirnos allá en Facebook Live. Y Signia Psicología le pregunta, ¿la deuda es una forma de estar ligado a algo? Porque había primero una, si es posible hacer psicoanálisis. Por videollamada. Bueno, lo intentamos además. Hay que tomar en cuenta esto. No porque estemos en el consultorio, con el diván, concentrados ahí y todo esto, podemos estar seguros que todo el tiempo hacemos psicoanálisis, ¿no? Es decir, uno tal vez lo pretende, pero no lo podemos saber, ¿no? Muchas intervenciones o ese tipo de cosas a veces sería cuestionable, ¿no? Que sean exactamente psicoanálisis. Quiere decir que el dispositivo en sí mismo no garantiza que haya psicoanálisis, ¿no? Y es también algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? En este sentido, bueno, se intenta y uno creo que tiene que... el psicoanálisis implica que hay que poner en juego cierta creatividad inventiva en el analista, ¿no? No es simplemente escuchar y aplicar ya algún tipo de consignas, ¿no? Que ya trae uno, ¿no? Sino que, bueno, cada caso y cada circunstancia exige siempre una respuesta nueva, diferente, se tiene que inventar ahí, en el análisis, ¿no? También esta situación nos enfrenta a ese reto, digamos así, ¿no? De que nos exige poner en juego todo esto, ¿no? Es decir, bueno, ahí creo que si bien el dispositivo tiene su importancia, por supuesto, pero no es condición suficiente, ¿no? Sí, es decir, también está, como decíamos antes, en juego esa transferencia que es lo que establece un lazo con el analista. Hay que recordar, bueno, que el primer análisis de la historia fue algo muy singular, ¿verdad? No fue análisis en el sentido en que convencionalmente se entiende.
que fue el que llevó Freud con Fliss, ¿verdad? Esa relación, aun si no fue tomada de ese modo por sus protagonistas, tuvo elementos muy claros de análisis, ¿no? Freud hizo no un autoanálisis, como a veces se dice, ¿no? Sino que de algún modo estableció una relación transferencial con quien en ese momento tomó el lugar del sujeto supuesto saber para él, y la existencia del psicoanálisis es de algún modo el efecto de esa relación, ¿no? La de Freud con Fliss. Entonces, y bueno, y eran cartas, ¿verdad? En el sentido tradicional. No había correo electrónico, WhatsApp, Zoom o Skype o alguna de estas cosas en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, se escribían cartas, se contestaban como lo hacíamos los que tenemos unos años un poco más, ¿verdad? Que escribíamos las cartas, las llevábamos al buzón, poníamos la estampilla y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que ya hoy en día ha desaparecido al práctica, ¿verdad? No quiere decir que haya que hacerlo de esa manera, ¿no? Eso obedeció a una circunstancia, a una situación. Obviamente no había análisis ni analistas antes que Freud, ¿no? Entonces, pero también nos da esa idea, o como el análisis de Juanito, que fue por intermedio del padre, ¿verdad? No, Freud creo que una sola vez recibió a este niño. Es decir que, bueno, también hay variantes, ¿verdad? Se tiene que ver con cuidado, ¿no? Cada circunstancia y todo esto, pero no está reñido, creo, con el psicoanálisis que se pueda realizar este tipo de cosas. Y yo creo que hoy en día, aún los analistas que podían tener más resistencias al comienzo, ya están trabajando de esta manera, ¿no? Es decir, bueno, todos seguramente con respecto a la tecnología hemos en un momento dado presentado alguna resistencia, sobre todo quienes somos de generaciones que llegamos a estas cosas ya un poco grandes, no como los que tienen menos de, digamos, 30 años en esta época, que prácticamente nacieron con todo esto y formó parte de su vida desde los inicios, ¿no? Entonces, bueno, y nos da mucho trabajo a veces manejar las aplicaciones, las plataformas y demás. A veces lo primero que dice uno, no, me da mucha hueva, es que esto de las aplicaciones y demás, yo soy un profesor de clases y demás, ¿qué es esto? Y bueno, pero hay que de todas maneras asumir que no hay de otra, y entonces hace falta entrarle al asunto, ¿no? Y aprender. Después había una pregunta. Sí, doctor, a propósito de lo que se comentaba sobre el consumo, ¿no? Y esto que comentaba la doctora Lilia del mes del Buen Fin, la pregunta va en ese sentido, y Signa Psicología le pregunta, ¿la deuda es una forma de estar ligado a algo? Eso es algo que nos pone por acá. Decimos deuda, hay diferentes concepciones o sentidos que puede tener este concepto de deuda, que tiene mucha importancia en el psicoanálisis, ¿no? Como deuda simbólica, que es algo constitutivo del sujeto. Todos somos deudores en el sentido, ¿verdad?, de nuestra existencia misma, ¿no? Implica una cierta deuda con el otro, con el orden simbólico, con quienes eventualmente lo encarnan, etc. También, bueno, a partir de ahí puede haber otras modalidades respecto de la deuda. Lo que nos liga con otros, sí, tiene que ver con deuda. Nos debemos a los otros, ¿verdad? En ese sentido es deuda, y cada quien tendrá que definir de qué manera, etcétera, pero el lazo social en concreto implica alguna clase de deuda, algo que tenemos que aportar
no me refiero a cuestiones económicas, bienes en concreto, ¿no? Sino esencialmente algo referido a la palabra, ¿no? Para hacer lazo con el otro, ¿no? Entonces, pues sí, en términos generales, más bien diría que es una forma de estar ligado a algo. Es lo que nos vincula con otros, con el otro, ¿no? Básicamente es más que con algo, creo, con el otro. Tenemos una participación de Estela Menucci. Si gusta, Estela, adelante. Hola a todos, a todes. Estamos tratando de usar el lenguaje inclusive. Buenas noches, doctor Daniel. Un gusto conocerlo. Gracias, igualmente. Hablo desde Buenos Aires y si bien las realidades con esta pandemia se están pareciendo bastante, por supuesto que cada región tiene su singularidad, ¿no? Y en este caso, cada ciudad. Pensaba, bueno, hay un incremento de contagios y por lógica también, digo, de muertes. Y este número de muertes, no puedo dejar de pensarlo porque siempre que puedo lo comento, ahora conocemos a los muertos. Al comienzo de la pandemia, con los primeros números, manejábamos eso, solamente números. Pero hoy estas muertes podemos decir que son casi cercanas, por vivirlas nuestros pacientes o por tener que vivirlas desde lo personal. Entonces yo pensaba, doctor, hablando de justamente, México también tiene un número interesante para analizar, desde el psicoanálisis, cómo vamos a tramitar los muertos por la pandemia del COVID-19 cuando la pandemia sea pasado. Bueno, esa es mi pregunta, ¿no? Para ir generando como una especie de, no voy a decir nicho, porque justamente, ¿no? Que no es lo más acertado, ni siquiera desde el humor, pero como ir nosotros presagiando, previendo, premeditando, ir componiéndonos ante toda esta gran desazón, que en algún momento eso va a aparecer, porque son muchos los muertos. Y no podemos dejar de tenerlo en cuenta porque, insisto, nos toca por aquí, por allá. En algún momento, cuando François dio su primera charla, que ahí la conocí, y de ahí que me contacté con todos ustedes, yo lo relacioné con los desaparecidos. Ustedes saben que acá en la Argentina los 30.000 desaparecidos ha sido una lucha y una consigna permanente en esto de poder ponerle nombre a todo eso, y el psicoanálisis ha trabajado demasiado con estas cosas, y en buena hora. Entonces, pensando en eso es que yo también me proyecto con este tema, ¿no? De los muertos por la pandemia. Bueno, era mi inquietud, no sé si usted Bueno, me puede ayudar a pensar. aquí en lo que se refiere a desapariciones también, aunque por otro tipo de circunstancias, México tiene un número de cerca ahora como de 70.000 desaparecidos, ¿no? Que es esto vinculado con el crimen organizado, el narcotráfico, y prácticamente desde unos 12 o 15 años atrás se viene arrastrando esta situación que no se ha detenido, ¿no? Me refiero que también aquí hay todo un grave problema, ¿no? Respecto de las desapariciones, hay presencia de familiares, hay exigencias y todo esto, ¿no? Aunque no tiene las mismas características que lo que pudo ser Argentina en los años 70, que tenía que ver más con opositores políticos y es otro contexto, pero bueno,
el efecto de la desaparición de un familiar, un amigo, bueno, es el mismo de alguna manera, ¿no? La incertidumbre de qué pasó con él, la imposibilidad, ¿verdad?, de saber si está vivo o muerto, de si está muerto, poder hacer todos los rituales funerarios, etcétera, como para que se pueda desarrollar el proceso de duelo, etcétera. Entonces, todo esto podemos pensar los distintos efectos. Lacan, ¿verdad?, habla en el Seminario del Deseo y su interpretación de Hamlet, ¿verdad? Y allí del efecto que tiene justamente que los rituales funerarios y todo el proceso de duelo no se haya hecho como se debería, ¿no? Él habla justamente, ¿verdad?, con esa ironía de que, me refiero a Hamlet, ¿no?, que la comida que no se consumió en los funerales se utilizó para la boda de su madre, ¿no? Entonces, para hacer referencia a la rapidez, ¿no?, con que ella se casa con otro hombre, ¿verdad?, después de la muerte de su esposo. Entonces, bueno, yo creo que también esta situación, debido a los riesgos de contagios y demás, ha determinado que en este momento se imposibilite la realización de los rituales funerarios, ¿no?, de todo esto fundamental para el trabajo de duelo, y probablemente muchos duelos queden ahí congelados, estancados, ¿no? Y que, bueno, en algún momento esto emergerá, ¿no? Y será necesario también que haya lugar para que de algún modo se pueda hacer esto que se vio imposibilitado debido a estas situaciones, ¿no? Incluso para gente que pierde amigos o familiares, no necesariamente por causa del COVID, ¿no? También la gente se muere por muchas otras cosas y eso ocurre siempre, ¿verdad? Entonces, lo curioso es que ahora, en los últimos tiempos, ¿verdad?, cada vez que nos enteramos de la muerte de alguien, aunque no sea un conocido, la pregunta inevitable es, ¿fue por COVID? Que pareciera que es por lo único que ahora se puede morir, ¿no? Aunque no, ni siquiera tal vez la mayoría, ¿no? Pero hasta ese punto esto ha cobrado tanta trascendencia, ¿no?, como para así suponer las cosas. Entonces, bueno, creo que tendrá que haber también la posibilidad del duelo. En eso puede ser lo semejante a la cuestión de los desaparecidos, ¿no? Encontrar ahí algo, ¿no?, referido a restos, a algo que pueda dar esa certidumbre y posibilite el duelo para toda la gente que se vive en esta circunstancia, ¿no? Como creo que es el caso, bueno, el caso argentino, ¿verdad?, de las desapariciones y de las luchas de los familiares, de las madres, etcétera, por encontrar a sus hijos, bueno, sea como sea, ¿verdad?, para que pueda realizarse esto, que es un elemento fundamental de la cultura. Los ritos funerarios, homenajes fúnebres, todo aquello que ya estaba en Antígona, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ella se rebela contra el edicto de Creón de no dar sepultura al hermano, ¿no?, y lo sepulta, ¿verdad? Sí, violando, digamos, una disposición y ateniéndose luego a las consecuencias de esto, pero sosteniéndose en que no es posible negarle a nadie, independientemente de lo que haya hecho en la vida, el derecho a la sepultura, ¿no?, y a las honras fúnebres, ¿no? Porque es un tema que también se da en el caso, por ejemplo, del nazismo, de los campos de concentración, etcétera, de quienes ahí son asesinados y no hay ningún tipo tampoco de
rituales funerarios, y se les arrebata la muerte, no solamente la vida, ¿no? En este caso. Mientras tanto, por acá hay un comentario de Cristina Rodríguez que dice: el confinamiento ha traído modificaciones de comportamiento al exterior, pero ha removido mucho al interior de los sujetos, al tener que convivir consigo mismos y con sus familiares. Y otro comentario, doctor, que dice Elsa Ruiz: es tan difícil la situación actual que en cuanto a salud, principalmente en las personas adultas, estamos en dilema. Se atienden otras enfermedades o se atienden exponiéndose al contagio de COVID. De cualquier forma, es un gran riesgo a la salud. Y le preguntan por acá, Arturo Álvarez le pregunta: ¿en la interpretación psicoanalítica vía digital se permite comprender el lenguaje corporal? Bueno, las otras intervenciones son más comentarios, ¿no? Lo que exactamente pregunta, ¿verdad? Ahora sí me parece interesante el señalamiento, ¿verdad?, de esta forzada, diríamos, hasta cierto punto, convivencia con los familiares, que se hace más prolongada, a veces día y noche sin salir para nada, ¿no? De situaciones donde la gente se iba a trabajar y se volvían a encontrar en la noche un rato, o en un momento para comer al mediodía, etcétera. Entonces ahora, pues sí, eso evidentemente puede dar lugar a más conflictos, enfrentamientos y demás, porque, bueno, como sabemos, también Freud lo comentaba, ¿no? El convivir durante un largo periodo con otras personas va generando todo un sedimento, decía él, de hostilidad que los sujetos se ven obligados a reprimir, aunque en algún momento, a raíz de algunas circunstancias, alguna chispa que enciende la hoguera, ¿verdad?, pueden surgir, ¿no?, con mucha violencia en algunos casos. Entonces, sabemos que aquí ha habido más denuncias, llamados, ¿verdad?, por cuestiones de violencia familiar y esas cosas, de acuerdo a informaciones que circulan, pues sí, el salir de la casa, el no estar las 24 horas del día juntos es como una válvula de escape también, ¿no? Algo que permite aplacar ciertos conflictos latentes, ¿no? Pero esto sí puede dar lugar, y entonces es otro de los efectos que podemos encontrar aquí. La otra era sobre el lenguaje corporal. Bueno, desde el punto de vista psicoanalítico, no hay tal lenguaje corporal, hay lenguaje, ¿no? Lenguaje que tiene efectos también sobre el cuerpo, ¿no? Pero los efectos fundamentales del psicoanálisis, que inclusive a veces atañen al cuerpo, dependen de la palabra, ¿no? Porque las palabras tienen esa fuerza, ese poder. Freud lo advirtió, ¿verdad? Hasta se pueden generar síntomas histéricos, conversivos, ¿verdad?, que se localizan en el cuerpo. Entonces, bueno, aquí el analista se atiene básicamente a lo que escucha, ¿verdad? Incluso, bueno, si hay ciertos gestos o movimientos, etcétera, corporales, eso solamente no se puede interpretar directamente, ¿no? Que si usted movió así el brazo o hizo tal gesto, significa tal cosa. Pues no, ¿verdad? Tiene que pasar también todo eso por la palabra, ¿no? En todo caso se puede preguntar, ¿no?, sobre un gesto y demás, a ver qué es lo que se verbaliza respecto de esto, ¿no? Pero no hay interpretaciones sobre el supuesto lenguaje corporal. Quiere decir que, bueno, ese aspecto me parece que no es tan fuerte, aunque claro, al faltar ahí la situación de presencia, bueno, quizás algo de esto no puede tratarse, pero básicamente lo que importa es el lenguaje como tal.
con todos sus efectos, como comentamos aquí, ¿no? Sí. A propósito de eso, doctor, le dice en un comentario Víctor, dice, sobre la resonancia de la palabra, no se escucha igual en persona que por videollamada. ¿Qué tan importante es la calidad del audio para cuestionar si realmente se escucha? Lo anterior en el sentido del neuma, lo que surge del plexo toral, ese fantasma que la tecnología no alcanza a dilucidar. No sé muy bien a qué se refiere lo del neuma, el plexo toral, vinculado con fantasma. Lo que sí es cierto es que sí, las comunicaciones a veces no son tan buenas, ¿verdad? A veces se pierde la señal, se corta el flujo de palabras, etc. Son aspectos que también deben tomarse en cuenta, así como el desfase que puede haber en estas comunicaciones. No recuerdo bien el nombre técnico, ¿verdad? Pero uno no está escuchando exactamente en el mismo instante en que lo dice, ¿no? Hay una cierta demora, ¿verdad? De llegar la palabra, a diferencia de lo que es presencialmente. Bueno, son algunos aspectos que se deben considerar también aquí. En cuanto a escuchar no se escucha igual. Bueno, habría que ver por qué, la experiencia de quien lo plantea. Yo creo que, pues sí, la escucha como tal puede no resentirse mucho, me parece, ¿no? Por lo que yo he visto, ¿no? Y bueno, si se habla de fantasma y ese tipo de cosas, bueno, eso tiene otra clase de definición para el psicoanálisis, ¿no? Por supuesto que en el escenario psicoanalítico se pone en acto el fantasma del sujeto, que es básicamente su modo de estar en el mundo, ¿verdad? De organizar lo que se llama su realidad. Eso es el fantasma. Cada quien, independientemente de que hay ciertas coincidencias, hay ciertos consensos, pero cada quien organiza la realidad desde el fantasma. Y bueno, eso es lo que se pone en juego en el escenario psicoanalítico. Curiosamente también el fantasma tiene, como lo define Lacan, ¿verdad?, el carácter de esa ventana, de esa pantalla, ¿no?, que es justamente también esta pantalla del dispositivo que utilicemos, celular, computadora, laptop, tableta, etcétera, ¿no? Y de algún modo, bueno, siempre nuestro lazo, vínculo con el mundo es a través de cierta pantalla, ¿no? Aunque no es una pantalla generalmente visible para nosotros, ¿no? Y bueno, vemos lo que a través de esa ventana podemos ver y no lo que esto no nos permite, ¿verdad? El fantasma enmarca, ¿no?, como en una ventana, nuestro contacto con el mundo. Y aquí, curiosamente, yo estoy frente a esta ventana, una pantalla de la computadora, en este caso, ¿verdad? Bueno, ahí se está generando una escena fantasmática. Eso con respecto al fantasma, entonces, por ese lado tal vez no hay tanto problema, está muy claro. Y así lo podemos también advertir en muchas de las relaciones que se establecen en esta época, ¿no? Existe el sexo virtual y que, bueno, también posibilita justamente que ahí se despliegue el fantasma del sujeto, pero también se desplegaría si está con otra persona. Nada más que
por este medio está un poco más al abrigo de la angustia, porque cuando estoy con otro, cuerpo a cuerpo, digamos así, lo toco, al otro me toca, y en todo este contacto, ¿verdad? Me puedo también encontrar con lo otro del otro, ¿no? Lo desconocido, lo inaccesible del otro, que puede causar la angustia, ¿no? Es decir, no hay relación sexual sin que exista algún trasfondo de angustia que el fantasma viene a apaciguar en los sujetos, ¿no? Aquí, claro, es mucho más sencillo cuando se trata de la pantalla, ¿verdad? Cuando es todo virtual, ¿no? Porque todo se puede realizar eh, sin que surja la angustia ahí, ¿no? Yo creo que eso también puede ser la causa de que, incluso ya desde antes de la pandemia, ¿verdad? Ya muchos sujetos hayan optado por lo virtual, ¿verdad? En muchas de sus relaciones y encontrar siempre pretextos para posponer un encuentro con el otro. En un seminario reciente comentamos esta película que pasó hace unos 5 o 6 años, que se titula Her. La tradujeron al español como Ella, que aborda justamente un tema muy de actualidad, ¿no? Un sujeto que se enamora de un sistema operativo, ¿no? Y aparentemente esto sería la solución ideal, ¿verdad? Sin conflictos, sin problemas, sin angustia, etc. De todas maneras, es interesante ver que aún así no encuentra ese ideal, ¿no? En esa situación, ¿no? Si es que ustedes tal vez conocen esta película. Bueno, ahora, claro, lo importante es que del otro lado de la línea, cuando se trata de análisis, en el teléfono, en la aplicación, etcétera, esté un psicoanalista, ¿no? Con un sistema operativo sí, va a ser muy difícil analizarse, por mucho que la tecnología avance. Tiene que haber un ser, por así que digamos, de carne y hueso ahí, ¿no? Para analizarse con él, ¿no? Y bueno, aunque sea por vía virtual, se puede suponer que quien está ahí del otro lado reúne esas características, ¿sí? Una pregunta más, doctor Gerber. Le pregunta a Victoria Martínez, ¿qué podría decirnos sobre la relación que se pone en reflexión sobre el hombre y la naturaleza, pensando en este virus en específico, que tal parece deviene de la ruptura dada por el fenómeno del contrabando de fauna en ecosistemas humanos y para fines de su producción y placer? Sí, curiosamente, en esta misma semana estábamos tratando en un evento del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que ya se había organizado desde antes que empezara esta pandemia, sin imaginar que iba a pasar, el tema de la naturaleza, la ecología, ¿verdad? Y el psicoanálisis en lo que pudiera decir con respecto a esto. Y bueno, creo que efectivamente, ¿no? Freud mismo, como lo comentaba antes, hablaba ahí, sobre todo en el texto del malestar en la cultura, de ese afán de dominio sobre la naturaleza, y de toda esa satisfacción narcisista que el ser humano encuentra cuando siente que incrementa ese poder que tiene sobre lo natural. Sin embargo, en ese afán de dominio de poder, creo que también algo se escapa, ¿no? Y puede eventualmente llegar a producir estos efectos. Me parece que sí, como algunos ya lo han estudiado y demás, pareciera que el origen de esta pandemia tuvo que ver con esto, que nos remite justamente a ese afán de dominio sobre la naturaleza, sin haber advertido, ¿verdad?,
que siempre habrá un resto que no se deja apresar, atrapar, ¿no? Que está ese residuo y que tenemos entonces que cuestionar nuestra soberbia, ¿no? En cuanto a creernos amos, ¿no? Porque finalmente actuamos como aprendices de hechicero, ¿no? Desencadenando fuerzas que luego se escapan de las manos, ¿no? Y generan todo esto, ¿no? Creo que esto es verdad, el aprendiz de hechicero puede ser una imagen que se puede aplicar en estas circunstancias, ¿no? Y vaya, cuántas consecuencias, ¿no? En sentido de enfermedad, de vidas, de economías destruidas, etcétera, que todo esto tiene, ¿no? Entonces, es increíble la paradoja, ¿no? Hemos logrado, por un lado, un desarrollo científico, tecnológico, que nos ha permitido tantas cosas, ¿verdad? Y por otro lado, ¿verdad? Con respecto a este virus, nos vemos confrontados a cierta impotencia, ¿no? Como diríamos en México, ¿no? Ante ese pinche bichito cabrón que uno todavía no puede algún dominio tener, ¿no? Bueno, así están las cosas, ¿no? Doctor, un último comentario por acá. Cintia Gómez dice, ¿es posible comentar un poco más acerca de la convivencia prolongada y la hostilidad? Bueno, puedo recomendarles el texto de Freud, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, por ejemplo. Ahí tienen muchas versiones y lo pueden encontrar en PDF también, particularmente en una parte se refiere a esto. Sí, bueno, él afirma esto y la razón de la hostilidad que se hace presente allí en la relación con quienes estamos más cercanos, Freud la vincula con el hecho de que el otro no responde exactamente a lo que yo quiero, no está hecho exactamente a imagen y semejanza mía, permanece siempre en alguna medida otro. Desde cierta perspectiva, por eso Freud hablaba de narcisismo de la pequeña diferencia, planteaba este concepto, ¿no? Es decir, mi narcisismo quiere que el otro sea como yo, no soporta, no tolera muy fácilmente la diferencia del otro, por mínima que sea, ¿no? Y entonces eso es lo que puede dar lugar a cierta intolerancia hacia el otro, a la hostilidad ante el otro, porque no me confirma que lo mío, en cualquier sentido que sea, es, digamos así, lo bueno. Esto va generando estas situaciones, ¿no? Que Lacan lo replantea en términos del goce del otro. Cada quien tiene un modo de goce singular, propio, ¿no? Y en alguna medida diferente, ¿no? Y es precisamente esto lo que puede estar en la base de la intolerancia, ¿no? Lacan decía, la intolerancia es intolerancia siempre al goce del otro, que se puede dar tanto a nivel de los individuos como incluso de comunidades, fenómenos como el racismo, la xenofobia, por ejemplo, la misoginia y este tipo de cosas tienen que ver con eso, ¿no? Un cierto grado de intolerancia que ahí se presenta. Claro, cuando la convivencia es más prolongada y, digamos así, de todo el tiempo, ¿no? Sin espacios para que
cada uno no tenga que estar siempre con el otro, puede aumentar el riesgo de que haya agresiones, violencia, etc. En análisis, bueno, se trabaja generalmente mucho esto, ¿no? ¿Verdad? Porque un tema que siempre se hace presente en los análisis son las relaciones amorosas, familiares, convivencia que tienen los sujetos y todos los conflictos donde, bueno, el sujeto tiene también que abrirse espacios propios, ¿no? No pegarse demasiado a los otros o a algún otro, ¿no? Porque eso seguramente está destinado a terminar mal, ¿no? A situaciones de estallidos y demás, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que siempre, desde el análisis, creo que quienes también lo practican saben, ¿verdad? Esto se trabaja, es eso, ¿no? Que lo que hoy en día se ha popularizado como sana distancia, ¿verdad? A raíz de la pandemia, bueno, es algo que no sé si llamarlo de esa manera u otra, ¿no? Pero que tiene que existir, ¿no? No tenemos que estar todo el tiempo encima del otro, ¿no? Ni aceptar que el otro esté encima nuestro, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Porque, por ejemplo, y también pensando en la tecnología, se ha hecho muy común y ya muy generalizado esto de vigilar al otro, revisarle su teléfono, sus mensajes, sus correos, su Facebook, con quién se escribe, quién es, y hasta cosas, ¿y por qué te han puesto tantos me gusta a ti, no? Y cosas por el estilo, ¿no? Que luego provoca una serie de conflictos. Entonces, bueno, tenemos derecho a revisarle el celular, ver sus mensajes y demás. Bueno, es un tema complicado, ¿verdad? Porque, claro, también está el otro lado de los engaños y las infidelidades y todo ese tipo de cosas, pero ahí la pregunta queda, ¿verdad? Respecto, incluso a las personas más cercanas, ¿no? Preguntarse si tenemos derecho a tener que vigilarlo hasta cierto punto y hasta qué punto también esto indica estar demasiado pegado con el otro, ¿no? Que todo lo que hace lo tengo que saber, ¿no? Tengo que estar al tanto de todos sus movimientos y con quién se ve y a dónde va y todo, ¿no? Bueno, eso solo lleva obviamente a la violencia, ¿no? De un modo u otro, tarde o temprano, va a provocar este tipo de situaciones. Pues leo este último comentario y vamos acercándonos al cierre. Le voy a dar la palabra después a la doctora Lilia y el comentario dice así, es de Arturo Marinero y dice, me he quedado con el pendiente respecto del lenguaje corporal. Si bien el cuerpo no habla a menos que tenga el uso de la voz, el cuerpo sí expresa. La madre sabe muy bien qué le sucede al bebé e interpreta lo que le sucede. Su bebé le habla a través del cuerpo, le da signos, señales que ella interpreta. Y los pacientes también, con sus posturas corporales, sus gestos, sus ademanes, hablan. O no sé si entendí mal lo que dijo al respecto. Saludos y gracias, doctor. Ahí está claro en lo que dice, ¿verdad? Todo depende de la interpretación que se le da, ¿verdad? Desde el lenguaje a las posturas corporales, a los gestos, etc. Eso pasa también con la madre, ¿verdad? Sí, evidentemente, y eso lo trabaja Freud, ¿verdad? Desde su demanda es la madre quien hace una lectura de las reacciones del niño para decir tiene hambre o tiene sueño, etc. El otro pone siempre las palabras aquí, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, si dice que el bebé le habla a través del cuerpo, bueno, es porque el otro le puso las palabras, ¿verdad? Le dio esa lectura a esos movimientos del niño, a esos gestos, y luego los podrá ejecutar, pero ya a partir del lenguaje del otro, porque siempre el lenguaje es del otro, ¿no? Entonces, bueno, pues los pacientes con sus posturas corporales hablan, pues lo importante es que eso pase por la palabra, ¿no? En todo caso, claro,
El analista puede hacer alguna pregunta, pero no puede interpretar directamente algún gesto porque no sabe de qué se trata, ¿no? No hay un código corporal, etcétera, ¿no? Como para hacer ese tipo de interpretaciones. A lo sumo, claro, si alguien bosteza en una sesión, yo no le podría decir, no, parece que le aburre esto, ¿no? En todo caso, podría hacerle una pregunta sobre el bostezo, ¿verdad? Para que asocie con esto, para a ver qué pasa, ¿verdad? Pero no hay un significado universal de estas cosas como para hacer una interpretación, ¿no? Entonces, bueno, es con este ejemplo, ¿no? Como para ubicar, ¿no? Eso de supuesto lenguaje corporal, ¿no? Sí, bueno, se hable, dice aquí, de una hermenéutica del cuerpo, bueno, habría que ver quién habla de eso, ¿no? De qué se trata, en ese caso, para ver cómo lo podemos tratar desde el psicoanálisis, ¿no? Pues adelante, doctora Lilia. Pues yo creo que entonces nos estamos acercando al fin de esta conversación que ha sido muy, muy rica porque hemos tocado puntos muy diversos que no nos imaginamos que íbamos a tocar. Y bueno, a mí me ha parecido muy interesante, yo supongo que a todos, ¿no? Este recorrido que nos hace, doctor, le agradecemos muchísimo. Nos quedamos, bueno, al menos yo me quedo con esta imagen de las ventanas, ¿no? Me encantó esto que desarrolló sobre el fantasma, ¿verdad? Y esta posibilidad, bueno, de vernos ahora a través de estas ventanas artificiales. Me gusta también esto que usted habla del afán de dominio, ¿no? Cómo es el afán de dominio ha causado este accidente del COVID y cómo a pesar y a propósito de ese accidente, no podemos dejar de lado ese afán de dominio, porque ahora vamos por la vacuna. Y ya falló esta semana y lo vamos a intentar hasta lograr domar, dominar, atrapar, deshacer a ese condenado virus, ¿no? Y bueno, sin duda, aún en confinamiento, pues la importancia de esto que ha llegado para quedarse, que es su sana distancia, que es otra cosa circulando entre nosotros, ¿no? Y que vale la pena no olvidarla en todos sentidos. Entonces, pues si no hay más comentarios, doctor, yo le dejo la palabra nuevamente. Efectivamente, siempre habrá que buscar la distancia con el otro, ¿no? No me refiero a la distancia física, sino en cuanto al respeto, ¿no? A la consideración hacia el otro, ¿no? A la intimidad del otro, que es fundamental, ¿no? Es decir, a la opacidad también del otro, porque siempre habrá en todo sujeto un elemento de opacidad, ¿no? Nadie podrá ser absolutamente transparente, ¿no? Y se tiene que considerar en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de distancia, claro, obviamente que también es importante la proximidad, el acercamiento corporal en los lazos, que es lo que tenemos en este momento vedado, ¿no? Y que nos afecta en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, claro, habrá que ver luego, cuando se habla de distancia, de qué distancia se trata. Y sí, bueno, en este caso, claro, desde lo simbólico, desde el saber, se quiere, y todos esperamos que se logre este dominio, pero en un sentido más amplio también creo que en lo que respecta a nuestro vínculo con la naturaleza se tiene que pensar mucho, ¿verdad? Respecto de este afán de poderío, ¿no? ¿Qué clase de efectos, de consecuencias luego viene a causar, ¿no? Pues así es, doctor, pues le agradecemos muchísimo. Esta conversación ha sido muy disfrutable para todos esta tarde, para quienes lo conocemos y seguramente mucho más para quienes no lo conocían y lo han descubierto. En su mente brillante para transmitirnos esto y su sencillez para brindarnos su tiempo. Muchísimas gracias, doctor. No, pues muchas gracias a ustedes y seguimos platicando, ¿no? Con mucho claro gusto, que nos ¿no? interesa, Placer, doctor. Muchas gracias. Y hasta luego. Un abrazo. A nombre de todos. Igual. Ahí están los comentarios en el chat. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Sí. Muchísimas gracias. Buena tarde.